Bien, en relación a la presentación sobre evaluación y autorización de IPRES como sede docentes, esta que ahora aparece en pantalla es complementaria. De hecho, tiene una secuencia lógica. Esta de aquí, la de la determinación del número de campo de formación, no se puede ejecutar sin que antes se haya dado el proceso para la evaluación de sedes docentes. De hecho, también procede el determinar esta capacidad, como ahora será descrito, solamente en aquellas IPRES que estén autorizadas como sedes docentes. Las que no alcancen el puntaje para ser autorizadas no van a avanzar en este segundo proceso, que es complementario y prácticamente se van a realizar de manera consecutiva y muy próxima. Reiterando entonces, esta asistencia técnica está quedando acá, o sea, va a ser desarrollada por parte de la Dirección General de Personal de la Salud del MINSA por encargo del Comité Nacional de Pregrado de Salud, según lo que eh, el CONAPRES requirió mediante oficio de fecha 5 de septiembre de 2023, comunicando que mediante acuerdo número 38-2023 CONAPRES ha solicitado a la DIGEP del MINSA el apoyo para la asistencia técnica en relación a la implementación de las directivas aprobadas mediante resolución del Comité Nacional número 3 y 4-2022 CONAPRES. Este desarrollo, por tanto, queda también como insumo para disposición y para concretar la atención de todas aquellas instancias regionales o IPRES que hayan requerido la asistencia y deban en lo próximo iniciar este proceso. Una cuestión adicional en el video que corresponde al desarrollo de la directiva para sedes docentes, en los primeros minutos, está también señalado la ruta de acceso a la página web oficial del CONAPRES y la información que sustenta toda esta implementación. Una cuestión también adicional es que se tiene por base que el Sistema Nacional de Pregrado de Salud lo integran, entre otras instancias, aquellas IPRES autorizadas como sedes docentes. Y siendo el caso que a la fecha, septiembre de 2023, no existe alguna sede docente para pregrado en el país, más allá de alguna denominación particular de algún establecimiento, una vez que esperamos la gran mayoría de IPRES alcance la autorización de sede docente, estas que califiquen como tales son aquellas que van a aplicar esta otra directiva. Esa es la directiva para la determinación del número de campos de formación en las sedes docentes. Significa, en términos equivalentes, el hecho de determinar cuál es la capacidad que tiene una sede docente. Solamente las sedes docentes son aquellas que recibirán estudiantes supervisados por sus respectivas universidades. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tienen las sedes docentes para recibir estudiantes de pregrado de las distintas carreras de salud? Hay una ruta que seguir. Entonces, primero los antecedentes. En la norma de creación del Sistema Nacional de Pregrado, en la que establece las funciones del CONAPRES, Comité Nacional de Pregrado de Salud, está descrito, entre otras funciones, al CONAPRES, la de establecer los criterios para la determinación del número de campos clínicos, sociosanitarios y de gestión, de acuerdo a las necesidades del país, así como la capacidad de las sedes docentes. Esta es una función que ha estado pendiente de ser regulada, de atender, contar con dichos criterios, hasta que en 2022 fue finalmente emitida la resolución que aprueba esta directiva. Establecer criterios para determinar el número de los campos de formación, sean estos clínicos, sociosanitarios o de gestión. Y lo que es importante es que si bien esto responde ciertamente a una necesidad de formación de estudiantes de pregrado para que luego sean profesionales, también es cierto que en la realidad cada sede docente, las IPRES que califiquen como tales, tienen una capacidad determinada. Por más intención
que haya en algún lugar de recibir un número mayor de estudiantes, si el lugar ya llegó a su capacidad límite, y acaso ingresar más personas a las distintas UPSS, unidades prestadoras de servicios de salud, consultorio externo, sala de hospitalización, área de laboratorio, en fin, las UPSS. Si que en algún caso se recibe más allá del número posible, lo que vamos a tener es una afectación de la prestación del servicio de salud, afectación de los derechos de la persona usuaria de los servicios de salud y también seguro afectación de la posibilidad de aprendizaje del estudiante. Por tanto, la intención de esta directiva es que en aquellas IPRES que sean reconocidas como sedes docentes, complementariamente se determine cuál es la capacidad que tienen. Una vez que CONAPRES establece los criterios para esa determinación del número de campos, como ya se cuenta con la directiva, la función que corresponde al COREPRES es ejecutar dicha directiva en su respectiva jurisdicción, es decir, determinar el número de campos clínicos, sociosanitarios y de gestión de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité Nacional de Pregrado de Salud. Vamos a ver que hay eh, una consonancia con el proceso de ser docentes en cuanto al procedimiento y las responsabilidades o la secuencia de responsabilidades para cada instancia. Del mismo modo, existe un Comité Nacional de Pregrado de Salud. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, deberían todas las jurisdicciones, direzas y jerezas, en sus respectivos espacios, haber llegado a la conformación de los comités regionales de pregrado de salud, que si bien lo conduce un representante de la direza o jereza, tiene que contar con la participación de los representantes también del gobierno regional, de parte de la direza y de parte de las universidades de la región. Eso entonces también lleva al comentario de que en caso hubiera sucedido que alguna de las partes no notifique quiénes van a ser sus representantes, esos COREPRES no se instalan, los procesos no se llevan a cabo y la determinación o el punto de llegada de todos estos procesos es que el acceso de estudiantes solamente se permita, solamente sea conforme a normatividad en aquellas IPRES que sean autorizadas como sede docente y para esto previamente han tenido que operar los comités regionales de pregrado de salud y los subcomités de sede docente, que en ese último caso es el espacio más local y también tiene esta participación por representantes de formadores y prestadores. En cuanto a la directiva para este tema, ha seguido tiempos similares al anterior. En enero de 2022, el Comité Nacional de Pregrado de Salud instaló, son 4 comisiones permanentes las que tiene el CONAPRES según norma de creación. Y entonces instaló sus 4 comisiones. Para este caso, la directiva para determinar el número de campos de formación en las sedes docentes, esta tarea fue delegada a la Comisión Permanente de Planificación, la cual desde enero de 2022 fue conformada y ha sido integrada, como se nota, por representantes de diversas instancias, por parte de la IGEP de MINSA, de las direzas, el representante de las direzas estuvo en esta comisión permanente, el representante de ASPEFOBS, Asociación de Facultades, Escuelas y Facultades de Obstetricia, la ASPEFO, Asociación Peruana de Facultades de Odontología, la FEPUP, que corresponde a Psicología, y representante de estudiantes. Conclusión, representante de formadores y prestadores. Todos aquellos que por el encargo, por 180 días, sesionaron periódicamente, sistemáticamente, a fin de contar con un producto que fue el proyecto de directiva para el tema que nos atiene en este caso. En julio de 2022, este proyecto pasó a revisión por parte de la Secretaría Ejecutiva del CONAPRES y el Pleno. El Comité Nacional evaluó preliminarmente el documento, realizó algunos aportes, algunas propuestas para modificar, agregar, disminuir, como se comprenderá, afinar el documento. Igualmente, el CONAPRES es una instancia donde participan representantes del Ministerio de Salud, del gobierno regionales, de las universidades,
En todo este proceso las opiniones han sido diversas. Y en lo último, finalizando septiembre de 2022, es que el CONAPRES finalmente, mediante acuerdo número 43-2022, que consta en el acta respectiva, eh, aprobó esta directiva para la determinación del número de campos de formación en las sedes docentes. Y esta directiva fue aprobada con acto resolutivo, la resolución del Comité Nacional número 3-2022 CONAPRES. La directiva número 3-2022 CONAPRES, como entonces ha sido visto, ha sido producto de un periodo que comenzó en enero y culminó a fines de septiembre de 2022, durante varios meses en que la Constitución recogió los distintos aportes de las diversas instancias que conforman el sistema. La directiva, igualmente, como toda directiva o documento relacionado a las funciones o tareas que realiza el CONAPRES, están en la página web oficial de dicho espacio de articulación. Y también es posible encontrar esos mismos documentos en la carpeta de acceso público que la DIGEP del MINSA ha puesto a disposición. El objetivo de la directiva es establecer criterios estándares y el procedimiento para la determinación del número de campos de formación en las sedes docentes. El objetivo de la directiva de sedes docentes es evaluar las CIPRES para ver si alcanzan el ser reconocidas como sedes docentes. Mientras que en este segundo caso, esta directiva, la de determinación del número de campos de formación, solamente aplican a aquellas CIPRES que sí sean sedes docentes y en los que además se complementa este análisis determinando cuánto es el número de campos de formación y por consecuencia cuál es la capacidad que tiene para recibir estudiantes por parte de las universidades donde estos estudiantes pueden realizar prácticas, actividades de docencia en servicio, supervisados como corresponde por su respectiva institución formadora. El ámbito de aplicación de la directiva es el mismo del SINAPRES, ámbito de las CIPRES del MINSA y gobiernos regionales. Absolutamente. En el caso de otros prestadores públicos o privados, el documento es referencial y sabemos que algunas entidades también, alguna privada, ha requerido asistencia para implementar esta directiva, la requerida del CONAPRES. Entonces, al ser referencial, puede también por otros interesados ser aplicada. Pero en el caso de las CIPRES del MINSA y gobiernos regionales, por ser conformantes del CONAPRES, es obligatorio. En relación a la directiva, conviene tener claridad de algunas definiciones operativas. La directiva establece un desarrollo menudo que también resulta necesario que las personas que están involucradas en estos procesos a nivel del Ministerio de Salud, DIRESAS, GERESAS, IPRES, universidades, asociaciones de facultades y escuelas y cualquier otro interesado en estos temas de la articulación docente asistencial, todas estas partes deberían, por ser crucial, manejar la información, homogeneizar los conocimientos al respecto del detalle de lo que dice la directiva. En este caso, solamente algunas de las definiciones operativas son las que van a estar en pantalla, pero hay otras más que conviene su revisión. Sobre el campo de formación, es un espacio donde se llevan a cabo actividades formativas, siempre supervisadas por la universidad, y este, que es un término más amplio, campo de formación, incluye a 3 subtipos: campo clínico, campo sociosanitario y campo de gestión. Esto conforme a la normatividad de 2005 y 2016 que aplica al SINAPRES. En caso del campo clínico, para decirlo en palabras, en otra idea, además de lo que está en pantalla, campo clínico vendría a ser todo aquel espacio donde se pueden desarrollar actividades dentro del establecimiento de salud, en el territorio, dentro de las paredes del establecimiento de salud. El campo sociosanitario vendría a ser el complemento, aquel espacio donde se desarrollan actividades de prestación de salud, lo realizan regularmente los profesionales del establecimiento, es un ámbito de responsabilidad, pero
en ese tipo de actividad en extramuros, fuera del establecimiento de salud, se incorporan estudiantes que están supervisados por sus respectivos tutores. Como vemos en las definiciones, estos son campos que existen en las sedes docentes. Por eso, reiterar que este proceso está condicionado al anterior. No en toda IPRES va a haber campos clínicos o sociosanitarios o de gestión, solamente en las sedes docentes. Y el caso de los campos de gestión es un espacio de naturaleza diferente a las dos anteriores. En las dos anteriores hay interacción con usuarios, tanto para la prestación de servicios de salud en intramuros como en extramuros. En el caso de los campos de gestión son espacios donde se pueden desarrollar experiencias de aprendizaje que también contribuyen al logro de experiencias o de competencias por un estudiante. Esto siempre es conducido, el proceso formativo por la universidad, pero responden a otra naturaleza, usualmente relacionada a temas de gestión, administración, epidemiología, dirección. Otra definición operativa que consta en la directiva y que es necesario que no se tergiverse el sentido de esto es que hay una división que se hace para efectos operativos de esta directiva respecto a pregrado. El pregrado es todo aquel periodo donde están o se realizan actividades académicas por estudiantes de los formadores, de las universidades, para la obtención del grado de bachiller y título profesional. Ese periodo en que se desarrollan actividades académicas, todo eso, desde el primero hasta el último ciclo, es el pregrado. De hecho, el internado es la parte final de este proceso de pregrado. Está dentro de, pero para efectos operativos, para efectos de esta directiva, solamente para esta directiva, tal como está también ahí señalado, es que se ha hecho la disgregación en internado y no internado, porque se tiene que, en este caso, realizar una determinación del número de campos de formación a que pueden acceder estudiantes, y es claro que las actividades que desarrolla un estudiante practicante preprofesional interno son diferentes a nivel de naturaleza y alcance respecto a aquellas que realizan estudiantes de ciclos inferiores, en cuyo caso usualmente no es el mismo tiempo, no necesariamente son todos los días. El grado de supervisión en todos los casos lo hay, pero el nivel o complejidad de las tareas que son delegadas bajo supervisión son diferentes a un estudiante de primeros ciclos respecto a uno que está en la parte final de su formación, siendo internado. Por ese motivo es que, y también para la determinación y los parámetros, se ha dado que en esta directiva se disgregan esos términos. El internado como periodo correspondiente a las prácticas preprofesionales del último año de los estudios de pregrado, siempre bajo estricta tutoría de la universidad, mientras que por complemento, todo lo correspondiente a los años menores es considerado para el caso como no internado. Para la presente directiva, no es un término, una definición operativa que aplique más allá de esta directiva. Para esta directiva se refiere el periodo correspondiente a las prácticas realizadas en los años de estudios de pregrado antes del internado y ciertamente con supervisión, tutoría de la universidad respectiva. En esta directiva se tienen en cuenta 4 criterios que son los cuales van a determinar en el desarrollo posterior cuáles van a ser los estándares o los parámetros para determinar la capacidad de recibir estudiantes por parte de una IPRES que sea sede docente. Son 4 criterios. El primero de ellos, la cartera de servicios de salud, que ha sido definida por la IPRES, que ya es reconocida como sede docente. La cartera de servicios que tiene esta IPRES es diferente a la cartera de servicios de una IPRES de primer, segundo o tercer nivel. Claramente eso varía. También esta cartera de servicios, según las normas respectivas de la prestación de servicios de salud,
es aprobada por la respectiva Direza Jerez Odiris y es actualizada y expresada a nivel de UPSS, Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, o a nivel de actividades y prestaciones. Esto está alineado a las normas vigentes que aplican los procesos de evaluación, categorización, de establecimiento de salud, así como los que rigen a la cartera de servicios. Es en ese sentido que este es un criterio esencial, porque conforme al tipo y naturaleza de actividades, prestaciones de servicios de salud que puede brindar una IPRES, es que eso también va a determinar el tipo de carrera de los estudiantes que pudieran acudir y naturaleza de las actividades formativas que ellos van a poder realizar, según los servicios que la IPRES brinde, según su cartera de servicios. Los otros tres criterios están más cercanos a la definición de los campos clínicos, sociosanitarios y de gestión. En el caso de los campos clínicos, como fue mencionado, que responden a aquella actividad que se realiza en intramuros, es por ese motivo que aquí hay criterios de los ambientes físicos identificados en la sede docente para prestaciones de la cartera de servicio de salud, lo que dice el primer criterio, según UPSS, según Unidad Prestadora de Servicio de Salud. Las UPSS están determinadas, me refiero a que están reguladas, no hay más ni menos de las que están oficialmente reconocidas en la respectiva norma, y a eso se ha alineado esta directiva también. Entonces, por una parte, los ambientes físicos identificados donde se brindan estas prestaciones, según cartera, y el límite de usuarios atendidos simultáneamente. Esto significa entonces la demanda de atención y eso también tiene alineamiento con las normas que preservan, resguardan los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Este criterio, el segundo, se relaciona íntimamente con los parámetros para los campos clínicos, aquello que sea en intramuros. El tercer criterio, respecto a la actividad en extramuros, campos sociosanitarios, está ligado no ya, a diferencia del anterior, no a un espacio físico, porque varía según el tipo de actividad que se realice fuera del establecimiento, más sí está vinculado en este caso como criterio al número de profesionales de la salud que realizan la prestación de la cartera de servicios de salud según actividades, las que se hacen en extramuros. Es, para ir adelantando, diferente que una visita domiciliaria la haga un profesional de enfermería u obstetricia, por ejemplo, y es un profesional que visita un domicilio. Es diferente a que sean uno, tres o cinco integrantes de los equipos de salud que acuden a un centro educativo a realizar una actividad de educación para la salud. Esa es una actividad comunitaria y es diferente los espacios. Sin embargo, sí es algo que se puede identificar la cantidad o número de profesionales que realizan esa prestación de servicios según cartera en extramuros. Así que ese es el criterio tercero. Y el cuarto tiene que ver con esas otras actividades que están dentro de la categoría de campo de gestión, igualmente al anterior, como el número de profesionales o profesionales que realizan actividades de gestión, docencia e investigación según los ambientes físicos identificados en la sede docente. En este caso igualmente se liga al número de profesionales que realizan esas otras actividades que no son con usuarios de servicio de salud. Esto va a ser más claro en el momento en que se den del comentario sobre los parámetros. En cuanto a los ambientes físicos, para que estos sean considerados, estos deben cumplir con la normatividad vigente en relación a sus características determinadas por categorización. Entonces, ya lo mencionado, esto va a terminar esta directiva en ciertos parámetros para el acceso de estudiantes en un número máximo, pero esto se soporta en normas vigentes que aplican al tipo de servicios que según cartera brinda una IPRES, además al tipo de UPSS con que cuente y las características físicas que tengan los ambientes en el caso del intramuro. Todo esto ya no es un proceso que realice el verificar esas condiciones físicas, por ejemplo, para la prestación de servicio,
Eso es algo que más bien corresponde y seguramente se lleva a cabo y se actualiza periódicamente por la autoridad regional para efectos de la prestación de servicio y las normas de categorización. Teniendo los cuatro criterios previamente señalados, a continuación la mención es a los estándares. ¿Cuáles son las posibilidades o parámetros máximos que se establecen eh, según tipo de UPSS en lo concreto? Como lo señalado para la posterior identificación del número de campos de formación de la sede docente, esto solamente procede en las sedes docentes, en aquellas IPRES que sean autorizadas como sede docentes. Entonces, para la identificación del número de campos de formación, en este caso, se considera el promedio de ocupación anual de las unidades de medida y aforo. Una unidad de medida, como vamos a ver en la segunda columna, primera fila después del título, consultorio externo, por ejemplo. Entonces, hay un promedio de ocupación anual según la demanda, o también eso puede ser visible cuando hablamos en una de las siguientes filas de la cama de hospitalización como unidad de medida. Tenemos el referente de que usualmente las camas de hospitalización son insuficientes, pero pudiera ser el caso que en algún lugar del país un hospital de segundo o tercer nivel, su ocupación para algunos servicios no sea el 100% todo el tiempo. Entonces, ahí lo que se considera es el promedio de ocupación anual de estas respectivas unidades de medida o el aforo correspondiente. Tenemos entonces en una primera columna, esto es en cuanto a campos clínicos, intramuro. Luego, hay otros parámetros para los campos sociosanitarios y de gestión. Primero, sobre los campos clínicos. La primera columna establece los posibles escenarios UPSS, unidades prestadoras de servicio de salud. Todas estas responden a la organización que se tiene para la prestación según las normas que atienden esos otros temas. Entonces, las UPSS, consulta externa, emergencia, centro obstétrico y todas las que ven en esa primera columna. Son todas las que son. Luego hay una aclaración por aquellas que no aparecen. En la segunda columna, la unidad de medida. En el caso de consulta externa, la UPSS, consulta externa, su unidad de medida es el consultorio o número de consultorios externos. Es menor, cierto, el número de consultorios externos que tiene un establecimiento de salud de primer nivel respecto al número de consultorios externos que tiene un instituto especializado, lógicamente. Es mayor en uno respecto al otro. En otro caso, UPSS emergencia. Esto tiene dos posibles unidades de medida, o los tópicos de atención o la camilla de observación. Igualmente, tal vez algún establecimiento no cuente con esta UPSS, entonces no va a tener esta disponibilidad y esto no se evalúa en ese caso. Solamente aquellas UPSS con las que sí cuente la IPRES autorizada como sede docente. Viendo el detalle entonces, la primera fila, si hablamos de consultorios externos, hay dos tipos de estándares que han sido establecidos, para el no internado y para el internado. Vimos que en las definiciones operativas se hace una clarificación. Todo esto ciertamente es pregrado, pero el estándar de internado aplica solamente para el recibir o el permitir acceso a estudiantes del último año que realizan prácticas preprofesionales, mientras que el estándar no internado para todos aquellos estudiantes de años menores al internado. El máximo que en cada caso consta como estándar es el que el CONAPRES en la comisión permanente y luego en el pleno del CONAPRES ha determinado finalmente en los ajustes y consensos. En el caso de consulta externa, máximo dos internos, dos estudiantes que son del internado, así también máximo dos estudiantes de periodo no internado. Pero en este punto hay una aclaración a la que voy a pasar en un momento. Entonces, aquí hay una alineación al límite que establece el Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicio Médico de Apoyo, aún vigente, que señala que un usuario no puede ser abordado en simultáneo y si es que dado su consentimiento, primero, no puede ser abordado por más de dos estudiantes y siempre bajo supervisión del tutor, del profesional.
Eso entonces significa que ese es un máximo dos estudiantes. No significa que deban ser dos. Si en una IPRES al evaluar la unidad de medida consultorio externo, las condiciones son favorables, el espacio es adecuado, eh, posiblemente va a poder recibir hasta el máximo que aquí señala, hasta dos estudiantes, junto con el profesional que realiza la atención. Pero pudiera ser otro escenario donde haya un consultorio que sea muy pequeño, que tenga algunos elementos de equipamiento y otros más que resulten finalmente para el usuario un espacio eh, que sea apenas posible tener la atención de su prestador y muy difícil o imposible que hayan dos estudiantes a la vez, tal vez solamente uno o tal vez ninguno, porque las condiciones de aquella unidad de medida consultorio externo no lo permitan. Por eso es que aquí lo que se menciona no es que sean dos, sino máximo dos estudiantes. Que sean dos, uno o ninguno, eso va a ser consecuencia de la evaluación que va como parte del procedimiento. En el caso de estudiantes de años menores, como decíamos, máximo dos estudiantes igual. Sin embargo, porque pudiera haber ahí una superposición, voy a remitirnos a la aclaración, que como verán, en este primer cuadro está en la parte superior como dos asteriscos. También en la norma lo precisa. Significa que para no transgredir, dos asteriscos, no transgredir, perdón, lo establecido en el artículo 119 del Reglamento de Establecimiento de Salud, Servicio Médico de Apoyo, en la programación conjunta anual, el subcomité de sede docente tiene en cuenta que los campos clínicos de estas UPSS, entre otras consulta externa, que es la que estaba en el cuadro, también emergencias, centro cético, quirúrgico, estas no pueden ser empleados en el mismo horario por más de dos estudiantes, sumando lo del estándar no internado e internado. Y en el caso de internado, estos últimos tienen la prioridad. Reitero, y para luego verlo en un ejemplo. Dice entonces que para no transgredir lo que dice la norma para establecimiento de salud, en la programación conjunta anual, el subcomité de sede docente tiene en cuenta para este tipo de campos clínicos, los que están aquí señalados, no pueden ser empleados por más de dos estudiantes en el mismo horario, tanto y considerando los del estándar no internado e internado. Entonces, si en un establecimiento de salud se tiene, para hacerlo en un ejemplo concreto, que de 8 a 10 de la mañana están participando de esa consulta dos internos de la carrera de obstetricia, por ejemplo, entonces es el máximo, el establecimiento tiene las condiciones, bueno, se cumplió el máximo para estos internos. Y de 10 a 12 de la mañana ya no están esos internos, pero acudirán estudiantes de años menores, a los cuales les aplica el estándar no internado también como máximo 2, y acaso las condiciones den para emplear ese máximo posible. Entonces allí tendrían que pasar esos dos estudiantes de años menores y no habría algún inconveniente. Pero supongamos el escenario en el que en el mismo horario, de 8 a 10 de la mañana, tuviéramos el pedido de que ingresen, así como dos internos, también dos estudiantes no internos. Lo que dice esta aclaración que está en directivo es que tendría que dársele prioridad a los internos. Ese horario no podría ser empleado a la vez por otros dos estudiantes de pregrado, porque si no tendríamos cuatro. Y el máximo que permite la norma es dos estudiantes. Así que a efectos operativos, si bajo la capacidad máxima y los estándares hubiera interés, en el ejemplo, hasta de cuatro estudiantes, las universidades así lo solicitan, de internado y no internado, la prioridad sería que los dos internos sean quienes ocupen en ese horario ese acceso. Pero hay alternativas posibles. Un interno, un estudiante de pregrado, o solamente dos estudiantes de pregrado y los internos en otro horario. Como se verá, es un asunto ya de programación. Y en adelante, lo mencionado va a seguir una secuencia similar, pero ya se trata de otras UPSS. En el caso de emergencia, tópico de atención, máximo dos estudiantes de pregrado, o sea, de no internado, perdón, ese es según las definiciones operativas de esta directiva, y también máximo dos estudiantes de internado.
Pero aquí se aplica esa misma aclaración de los dos asteriscos. Por tanto, si es que en el mismo horario confluyen, la prioridad lo tienen los internos. Camilla de observación también sigue el mismo estándar. Centro obstétrico el CONAPRES consideró al final en la aprobación 3 unidades de medida diferentes. La cama de observación, que implica sala de dilatación y de parto. Otra unidad de medida, cama de observación, pero si se trata más bien de sala de puerperio inmediato. Y un tercer tipo, unidad de medida, cama de atención inmediata de recién nacido. En este caso vemos que el estándar aplica igualmente como máximo 2 estudiantes, con una diferencia importante, que en el caso del interno, ojo, este es interno de ciencias de la salud, no es solo eso no aplica solamente a alguna carrera en particular. Bueno, los internos de las distintas carreras están, de acuerdo a la directiva y establecidos por el CONAPRES, posibilitados, según las coordinaciones que su universidad realice para esto, acceder a estos 3 escenarios según las unidades de medida. Mientras que en el caso de los no internos, años menores al internado, solamente los 2 primeros no están autorizados para el acceso a atención inmediata recién nacido. Es esta una de las precisiones que consta como parte directiva, de acuerdo a las precisiones que el CONAPRES, con sus respectivos integrantes, prestadores y formadores, también universidades, hicieron las precisiones correspondientes para este consenso. Otro aspecto es sobre el centro quirúrgico, UPSS. Aquí la unidad de medida es la sala de operación. Hay IPRES que no tienen sala de operaciones, eso es conocido, así que ellas no van a tener que reportar em, capacidad para este tipo de campos clínicos, lógicamente que no. Pero aquellas que sí lo tengan, igualmente es diferente un hospital 2.1 o un hospital 3.2. En el segundo caso, seguro que van a haber un número de salas de operaciones mucho mayor. Entonces, eso, como vemos, el número de estudiantes también va, si bien hay parámetros, en la sumatoria total va a depender de esa capacidad para la prestación que tiene cada IPRES. El estándar es el mismo, máximo 2 estudiantes, y también le aplica esta salvedad que si confluyen en el mismo horario internos y no internos, la prioridad lo tienen los internos. En el caso de hospitalización, la unidad de medida es cama de hospitalización. Aquí hay una diferencia también. En el caso de estudiantes de pregrado, tal como indica la norma que en resguardo de los derechos del usuario, señala que además de contar con el consentimiento informado previo del usuario, máximo 2 estudiantes por unidad de medida, 2 estudiantes por cama de hospitalización. Entendemos que si la cama está ocupada es solamente por un usuario y entonces que 2 estudiantes como máximo lo aborden de años menores al internado, claramente está alineado a la norma señalada que establece ese límite. Pero es diferente lo que se ha dispuesto para el caso de los internos. Este es un estándar diferente que ha sido recogido y así aprobado por el CONAPRES. Establece que en el caso de cámaras de hospitalización, un estudiante, o sea, un interno, estándar de internado estamos, por cada 5 a 8 camas de hospitalización. Un estudiante por cada 5 a 8 camas de hospitalización, es decir, en ese rango. En términos operativos, si en un establecimiento se tienen, digamos, 5 camas de hospitalización y que, según lo que está en la viñeta de la izquierda, su promedio de ocupación anual, asumamos que ha sido 100%, siempre está ocupado, más bien faltan camas, entonces son 5 camas de hospitalización de modo anual. Eh, Aplicando ese estándar, tendríamos que solamente podría, en ese caso, si hay 5 camas, un interno poder acceder, porque tendría esta disposición para que tenga, entendemos en las razones de formador, oportunidad de desarrollar destrezas conforme a su plan de estudios y al nivel de competencia que tiene que alcanzar un practicante preprofesional. Entonces, esta es la disposición, es un rango. Si más bien el establecimiento tuviera 25 camas, supongamos, un hospital seguramente, algunos pueden tener esa capacidad, 25 camas y un 100% de ocupación, entonces 25.
Haciendo la extrapolación, aplicando el estándar internado, para esas 25 camas podrían ingresar entre 3 y 5 internos, porque si es un interno como mínimo cada 5 camas, para 25 camas, hasta 5 internos podrían ser recibidos, poder tener oportunidad de acceder. Si más bien se aplica el estándar máximo 8 camas o un interno por cada 8 camas, entonces tendríamos que con 24 camas estaría cubriéndose eso. Así que para ese ejemplo concreto y rápido, la realidad seguramente va a tener más detalles que ya cada comisión evaluará en su momento, al momento de hacer la visita in situ. Para este ejemplo, 25 camas de hospitalización que durante todo el año se empleen podrían ser, para el caso de internado, eh, posibles de recibir para realizar sus prácticas a entre 3 y 5 internos de la respectiva carrera. Eso es por extrapolación del estándar. Tenemos un grupo de UPSS que está patología clínica, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, medicina de rehabilitación, nutrición dietética y farmacia, que tienen aquí una aclaración, está con 3 asteriscos que vamos a ver a continuación. En este caso, la unidad de medida son los profesionales de la salud que realizan la prestación del servicio. ¿Cuántos profesionales realizan la prestación en la UPSS de patología clínica? ¿Cuántos realizan esta prestación en la UPSS diagnóstico por imágenes? Eso es algo que cada establecimiento tiene un número de personas, trabajadores con los que dispone y que a la vez son los potenciales tutores. Aquí hay entonces también estándares, máximo un estudiante por cada 5 profesionales de la salud de acuerdo a la unidad de medida. Tanto que si se trata de caso de no internado o internado. ¿Qué significan esos 3 asteriscos? Está también señalado en la directiva tal cual, que en el caso de estas UPSS que son especiales, patología clínica, anatomía patológica y todas las mencionadas, para la determinación del número de campos clínicos se tiene en cuenta la cantidad de ambientes físicos de prestación de servicio que disponga la UPSS acorde a la categorización de la sede docente. Reiteramos, esto aplica solamente a aquellas cifras que han alcanzado reconocimiento de sede docente. Entonces aquí se da un ejemplo. Voy a volver al cuadro para luego ir a este ejemplo que es bastante aterrizado. Si tenemos como la última UPSS que aparece, la de farmacia, y dijéramos que, bueno, en esa UPSS hay, solo por hacer simple el ejemplo, hay 10 químicos farmacéuticos en esta UPSS. Entonces, uno lo que haría directamente sería extrapolar con los estándares para no internos e internos. Nos quedaríamos con hasta 2 estudiantes en el caso de internado y 2 estudiantes en el caso de pregrado. Sin embargo, en este caso particular de todas estas UPSS del último grupo, hay esta aclaración con las 3, con esa llamada de los 3 asteriscos. Y lo que dice es que ahí se toma en cuenta además la división particular que esta UPSS tenga en el establecimiento. Puede ser que una UPSS tenga un único ambiente y allí se preste este servicio de farmacia. Y allí el estándar aplica tal cual, casi como regla simple. Sin embargo, este ejemplo nos da idea de un caso que podría ser diferente y se toma en cuenta el número de ambientes. La UPSS farmacia podría en algún lugar disponer de no uno, sino varios ambientes separados, uno como farmacia central, otro como farmacia de emergencia, otro como almacén especializado en medicamentos, otro como farmacotecnia y así. De modo que esta única UPSS tiene varios ambientes han dispuesto y las condiciones del establecimiento han dado lugar a que lo dividan en varios ambientes. Así que ese cálculo del número de profesionales, cuando pasa esto, que la UPSS cuenta con varios ambientes, el cálculo del número de profesionales que prestan servicios se realiza por cada uno de estos ambientes. Si fuera, extrapolamos 50 profesionales de farmacia y bioquímica, potenciales tutores, de los cuales están distribuidos una parte de ellos en farmacia central. Bueno, entonces, respecto a los 7 u 8 que hubiera en farmacia central, se aplica el estándar de 1 por cada 5.
Si en otro caso, en farmacotecnia hubiera dos profesionales, por ejemplo, entonces se aplica el estándar. Y en ese caso, estoy dando, si hubiera solamente dos profesionales, no podría aplicarse, no podría ser recibir estudiante, porque aquí es el máximo de un estudiante por cada 5 profesionales de salud. Entonces tenemos estas situaciones que ya van a responder a la particularidad de cada establecimiento, la división de sus ambientes y cómo es que en la prestación de servicios eso sea su performance real. Pero todas estas UPSS, para terminar, tienen esa misma situación. Si es que operan en un único ambiente, es más simple porque el estándar se aplica de forma directa. Pero si es que en alguno de los casos la UPSS cuenta con varios ambientes, entonces, como está en la aclaración, se aplican esos estándares por cada ambiente de la UPSS. La primera aclaración que está en la pantalla, que no ha sido mencionada aún, es que todo lo anterior hay una serie de UPSS que constan en la tabla, pero hay algunas que no aparecen. No aparece la UPSS Cuidados Intensivos, Centro de Hemoterapia, Banco de Sangre, Central de Esterilización, Hemodiálisis. No aparece ninguna de estas que están en esta primera aclaración, viñeta, porque el CONAPRES ha dispuesto que para pregrado no aplican esas UPSS como campo clínico. Es decir, para pregrado, en todo pregrado, incluido internado, no puede haber estudiantes de años menores o internos en alguna de estas UPSS. No en cuidados intensivos, no en hemodiálisis, no en ninguna de las que constan en ese primer párrafo. Es una disposición de CONAPRES. El otro asunto, ya lo siguiente es más corto. Tenemos estándares para los campos sociosanitarios. En este caso se ha dividido por dos actividades. Todo esto alineado a las normas que aplican a la categorización y a la cartera de servicio de salud. Dos tipos de actividades, ambas de salud familiar y comunitaria, una que se realiza como visita domiciliaria y otra como intervenciones educativas y comunicacionales. La unidad de medida igualmente es el número de profesionales de la salud que realizan la prestación de servicio. Tengas en cuenta que toda IPRES, haya o no haya estudiantes, igual realizan su prestación de servicios. Entonces, una vez que se reciben estudiantes, lo que se considera es cuántos profesionales regularmente vienen haciendo esa actividad. Y están los respectivos estándares para no internado e internado. Parecido al anterior, en el caso de visita domiciliaria, máximo un estudiante por cada 5 profesionales de la salud. Y en el caso de intervenciones educativas y comunicacionales, las cuales se dan usualmente en espacios más amplios, en ese caso máximo hasta 3 estudiantes por cada 5 profesionales de la salud, tanto como no internado o en el caso de internado. En cuanto a las aclaraciones que nos deja el documento, en el caso de las intervenciones educativas y comunicacionales, se puede tal vez intuir, pero igual se ha considerado el consignar como posibilidades colegios, albergues, tales centros laborales, está como etcétera. Es decir, todos aquellos espacios donde se puedan dar estas intervenciones. Solamente aquí algunos ejemplos. La segunda aclaración es sobre los profesionales de la salud que realizan la prestación, que se toma en cuenta el promedio de profesionales de la salud programados mensualmente para el desarrollo de la respectiva actividad. Si en un centro de salud en un mes están programados, supongamos, 15 profesionales en distintos días, seguramente, distintos horarios, para estas actividades de visita domiciliaria, para poner el ejemplo, entonces ese es el número que se considera a efectos de extrapolar cuántos estudiantes podrían incorporarse a la respectiva actividad. Se hace una regla de 3 simple, pero a partir del número de los que usualmente están programados, ojo con eso, están programados para desarrollar esta actividad. No es, por tanto, un número al azar. El establecimiento, aún sin estudiantes, realiza estas actividades y tiene una programación para su personal de la salud. Entonces, ese es el dato que se toma en cuenta al momento de extrapolar la cantidad de estudiantes que podría ser recibir. Y por último, en cuanto al estándar no internado, se realiza una aclaración con las 3 cruces, que los estándares no internado e internado
Aplican tanto si los profesionales de la salud que realizan la prestación de servicio son de la misma carrera o si responden a la conformación de equipos multidisciplinarios de salud. Supongamos que se trata de una intervención educativa y comunicacional y por naturaleza del tema, la actividad, va algún profesional de medicina, alguno de enfermería, tal vez alguno de nutrición. Entonces, en este caso se toma en cuenta el número de profesionales, sean estos de la misma carrera o si es que responden a la conformación de equipos. Ciertamente, para que un estudiante pueda integrarse, o sea, supervisado en estas salidas, en estas intervenciones que son de otra naturaleza, en todos los casos, siempre tiene que tener la supervisión de un tutor y este es alguien que la universidad habrá identificado y comunicado de manera oficial. Por último, en cuanto a los estándares para los campos de gestión, hay aquí listadas tres tipos de actividades: gestión, docencia e investigación. La unidad de medida también es según el número de profesionales que realicen esta actividad. Y el estándar no internado e internado tiene una correlación. Máximo un estudiante por cada 5 profesionales que realicen actividad de gestión, docencia o investigación. Y la aclaración que aquí se realiza es que en el caso de estas actividades, para determinar el número de campos de gestión, se tiene en cuenta la cantidad de ambientes físicos u oficinas administrativas en que se realice la actividad en la sede docente. Es decir, mencionábamos antes gestión, docencia, dirección, estadística, epidemiología. Hay una serie de ejemplos que están aquí, no son los únicos, pero se realizan actividades de gestión que son aquellas que tienen que ver con el soporte o las decisiones en los procesos de salud, pero que no son de directa interacción con el usuario, ya que la directa interacción es la que se da a nivel de campos clínicos y campos sociosanitarios. En este caso, entonces, la aclaración señala al final que estos ambientes físicos, oficinas, las cuales para ser consideradas como campo de gestión deben contar con infraestructura, dotación de mobiliario y profesionales que la universidad pueda vincular como tutores. Puede haber en un establecimiento un ambiente, digamos, de epidemiología, pero en evaluación primero de la IPRES a través de sus CEDOS, de su subcomité de sede docente, ya la sede docente, porque ya terminó ese proceso, o posteriormente por la comisión que visita esta sede docente, poder notar que efectivamente hay un ambiente, pero tal vez no cuente con elementos de infraestructura, dotación mínima o profesionales que la universidad pueda vincular. La universidad va a tener que hacerse responsable, como en todos los casos del proceso formativo, de señalar claramente quién va a ser el tutor, el profesional que se va a hacer responsable de la supervisión de su estudiante. Si en ese ambiente, en esa oficina, fuera el caso que algún profesional no reúne el perfil que la universidad requiere, entonces no es finalmente un espacio donde se puede identificar capacidad. De hecho, por eso mismo es que las comisiones y los mismos comités de docente, como parte de su conformación, tienen a representantes de universidades, porque ellos tienen claridad sobre estos aspectos. Asimismo que si fuera el caso, hay algunos profesionales, pero tal vez por decisión particular no están interesados en hacer docencia o en hacerse cargo de supervisar estudiantes para una universidad. Esas son decisiones dentro de la libertad individual que en su momento también se determinará. Así que el determinar que hay ambientes no es suficiente. Tendrá que haber otras condiciones y los mismos recursos humanos que serían potenciales tutores que estén dispuestos a esa tarea para la universidad. El procedimiento sigue una secuencia similar a la del proceso para la autorización de sedes docentes. Todo comienza a nivel de su comité de sede docente, que en este caso ya es sede docente. Este proceso para determinar el número de campos de formación solamente aplica en las sedes docentes, aquellas CIPRES que antes ya hayan sido evaluadas y calificadas como sede docentes. El subcomité de sede docente primero realiza una identificación preliminar del número de campos de formación. En esta directiva hay un anexo, el primero, que le da a modo de tabla
con recuadros, la posibilidad de hacer una verificación específica en detalle. El subcomité de sede docente se encarga de hacer dicha identificación preliminar y, culminado ello, como sede docente, solicita al COREPRES, nuevamente la figura del Comité Regional de Pregrado de Salud, la determinación del número de campos de formación, que sería como verificar que es correcto esa identificación preliminar que ya el subcomité de sede docente haya realizado. En el segundo paso, tenemos que el Comité Regional de Pregrado de Salud, eh, si ya recibió el pedido del subcomité de sede docente, el COREPRES entonces procede a constituir la comisión que va a visitar, que va a acudir a la sede docente. Para esto, también hay algunos requisitos que establece la directiva y que son similares a lo anterior. Una vez que ha constituido, y veamos aquí el detalle del pie de página, ciertamente todo esto solo procede en IPRES que ya hayan sido autorizadas como sedes docentes, en las que al cabo, en las aquellas IPRES que al cabo de el primer proceso de autorización de sede docentes no alcancen dicha calificación, ya ellas van a tener, de acuerdo a la directiva, que esperar un tiempo hasta pedirse reevaluados. En cambio, las que sí alcancen dicha calificación pueden a continuación completar con la aplicación de esta segunda directiva para determinar su capacidad. Una vez constituida la comisión, el COREPRES comunica al subcomité de sede docente igualmente qué fecha, qué horario, quiénes son los que van a acudir, para que el subcomité de sede docente esté prevenido, pueda tener todos aquellos medios probatorios listos, saber, tener los accesos, los permisos, tener los servicios informados que va a acudir la comisión para que se le brinden las facilidades de acudir a verificar. Igualmente, esto no va a ser una reunión en una oficina, eso va a ser una visita verificando todas aquellas UPSS conforme a lo que hubiera reportado inicialmente en su comité de sede docente. Esto lo realizará entonces la comisión que fue constituida por el COREPRES. En el tercer paso, cumple con esa ejecución, acude a la sede docente, verifica la identificación preliminar y, culminado ello, presenta el informe al COREPRES. Lo eleva y es el COREPRES el que finalmente aprueba la determinación del número de campos de formación para las sedes docentes y lo hace de conocimiento a las instituciones que integran el COREPRES, así también al CONAPRES. A nivel de responsabilidades, tenemos en el caso del CONAPRES, brindar asistencia técnica a los COREPRES sobre lo establecido en esta directiva, igualmente como la directiva de sede docente, esto también ya fue realizado. Y esta asistencia técnica que queda en este video también es por encargo del CONAPRES, en este caso ejecutada por la Dirección General de Personal de la Salud del MINSA. Luego, realizar seguimiento y control con los COREPRES sobre el cumplimiento de lo establecido. A nivel de los COREPRES, comités regionales de pregrado de salud, tenemos que brindar asistencia técnica a los subcomités de sede docente. En lo mencionado previamente, hay aspectos tal vez más particulares, más de contexto local que una sede docente, aquella IPRES ya calificada como sede docente, tenga algún requerimiento de información, asistencia técnica o consulta que deba elevar a su respectivo comité regional de pregrado de salud. Ese tendrá entonces que encargarse de dicha atención. Realizar seguimiento y control del cumplimiento, constituir las comisiones, el COREPRES, constituir las comisiones que acudirán a las sedes docentes para determinar el número de campos de formación. En la última parte, aprobar esta determinación del número de campos de formación de las sedes docentes, solo de las sedes docentes, y gestionar la información del número de campos de formación determinados en la sede docente de su ámbito, informando a los distintos integrantes de ese COREPRES y al CONAPRES. Esto entonces nos deja claro que al terminar este proceso, aquellos consolidados que se han venido empleando en los últimos años sobre la capacidad de los establecimientos para recibir estudiantes de distintas carreras a nivel nacional, van a ser superados y finalmente objetivados a través de esta información producto de esta determinación del número de campos de formación conforme a la directiva y los parámetros que ha establecido el CONAPRES.
Una aclaración también aquí es que, como ha podido verse, no se trata en algún caso de un establecimiento que por recibir un pedido, un segundo pedido, un tercer pedido o así continuamente de distintas universidades para acceder, no se trata de que los campos de formación vayan a sumarse o incrementar según los pedidos. Este es un proceso que culmina en una determinación de la capacidad que potencialmente puede como máximo tener una IPRE para recibir estudiantes, una sede docente. Es una capacidad definida cuya única posibilidad que tenga modificación es que haya un cambio, como por ejemplo a nivel de nuevas UPSS en un establecimiento de salud, o acaso alguna UPSS cerró, ya no está operativa. En ese caso se entiende que disminuye la capacidad que tiene para recibir estudiantes, pero no responde por tanto a la demanda, sino que esto responde básicamente a la capacidad para la prestación de servicios de salud que ya tiene cada establecimiento definida según su cartera de servicios. En los subcomités docentes se realiza seguimiento y control de la directiva, la identificación preliminar del número de campos de formación en aplicación de los instrumentos que han sido mencionados. Una vez que haya realizado esto, solicita al COREPRES la determinación que corrobore lo que ha hecho el subcomité como una identificación preliminar y facilitar a la comisión constituida por el COREPRES cuando vaya a hacer la visita la información y permisos necesarios para que verifique estos datos preliminares. Y las otras, o de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Pregrado, participar en las asistencias técnicas cuando sea requerido, cumplir en lo correspondiente y participar activamente según lo requerido por el COREPRES, entre otras cosas, para la constitución de comisiones que van a acudir a las sedes docentes. En este segundo caso, esperaríamos que fuera el caso que todas las IPRES califiquen como sedes docentes, pero si no fuera así, entonces solamente estas comisiones para este segundo caso, esta segunda directiva, visitarían solo aquellas que hayan quedado con la condición de sede docente. De todas maneras, hacer comisiones constituidas con representantes de formadores y prestadores de ambas partes se requiere que haya la identificación oportuna. Reiterar que no es necesario que una sola persona que represente una institución esté a la vez, como ya tal vez participa en el COREPRES, a la vez visitando como parte de la comisión cada uno de los establecimientos que requieren la evaluación, sino que puede ser identificada otra persona de la misma institución a la que representan, de manera que se pueda distribuir el cumplimiento de esta tarea de manera homogénea. En el anexo 1, en la parte final de la directiva, es un anexo amplio, pero que establece ya el detalle para esta identificación en la respectiva visita. Primero lo realiza el subcomité de forma preliminar y luego la comisión que acude lo verifica. Si fuera el caso de los campos clínicos y se inicia con la UPSS, consulta externa, habrán algunas CIPRES, otras no, que tengan consultorio externo de medicina general. Si fuera así, ¿cuántas son? Ahí se reportará. No tiene ninguna, es cero. Tiene una, dos, tres, consignarán ese número conforme sea objetivo y luego la comisión que acuda lo verifique. Algunas tendrán más bien consultorio externo de medicina familiar. Bueno, si es el caso. Otras más bien tengan consultorio externo de medicina interna o pediatría. De pediatría, algunas en su momento sedes docentes de primer nivel de atención, seguramente algunas van a tener consultorio externo de pediatría, también en los hospitales. Pero, por ejemplo, el siguiente, consultorio externo de cirugía general, es lo más probable que solamente los hospitales cuenten con este consultorio externo, en uno, dos o el número que corresponda según su capacidad. En el caso de primer nivel, probablemente eso no va a aplicar. Y lo mismo con las otras especialidades. Si fuera el caso que hubieran otras especialidades, se tiene que especificar cuáles son. Fuera consultorio externo de otras carreras, enfermería, obstetricia, psicología, está también allí. Sí que hubiera que agregar, o si fuera de subespecialidades, también se reporta.
En el último caso, posiblemente sea a nivel de los institutos nacionales especializados, pero ciertamente teniendo en cuenta que si bien son unidades de medida que pueden disponer, lo segundo va a ser la pertinencia para la identificación de este tipo de campo de formación, ya que estamos hablando de estudiantes de pregrado. ¿Acaso alguna carrera sea más cercana? Y seguramente según la naturaleza de la prestación que brinda cada instituto especializado. En las columnas centrales, lo que se tiene es que entonces aplicando el estándar no internado, se tendría en la columna central ciertamente el número potencial de estudiantes para no internado y en lo último para internado. Ejemplo, consultorio de medicina general para un establecimiento que tiene 3 consultorios de medicina general. Aplicando el estándar no internado, podría tener hasta 6 campos clínicos. 3 consultorios por máximo 2 estudiantes. 6 campos clínicos. Sin embargo, y lo mismo pasará con internados. Sin embargo, hay que siempre recordar que cuando confluyen estudiantes en el mismo momento y hay internos y no internos, la prioridad la van a tener los internos. La otra aclaración es que si bien pudiera ser 6 campos clínicos en este ejemplo, como máximo, reitero, como máximo lo dice allí el estándar, al momento que el subcomité o la comisión que llegue posteriormente verifique, puede ser que esos 6 campos clínicos no sean realmente, porque las condiciones del consultorio no son las adecuadas, es muy pequeño, hay hacinamiento. Entonces no se puede recibir 6, sino 5, 4 o 3 estudiantes o tal vez menos. Esas columnas para el estándar no internado o internado deben considerar que son máximo 2 estudiantes. La regla de 3 simple es la primera, pero luego en la verificación menuda, directa, a nivel local, a nivel del establecimiento, que se verifica la realidad para ver si puede llegar a ese máximo o acaso las condiciones son para menos. Pasa igual con las otras UPSS a nivel de campos clínicos. El instrumento es mucho más extenso, está en la directiva, de allí se puede extraer. Mientras que para campos sociosanitarios y de gestión empatan con los parámetros mencionados previamente y hay algunas acotaciones respetando los estándares y haciendo la identificación según, en este caso, tipo de actividad y las unidades de medida para cada caso. Regla de 3 simple, partiendo de la verificación de la información de las unidades de medida. Y si es que hay especificación por ambientes, tipos de ambientes o por día y turno, como dice en el caso de los campos sociosanitarios, eso es algo que también se presenta como data. Aquí solamente me voy a detener en esta última porque ya es algo, la parte final. Estamos en la parte final. Ha habido una hoja de ruta que el CONAPRES ha establecido, la asistencia técnica que el secretario ejecutivo del CONAPRES en marzo de 2023 realizó de manera abierta, pública. Al respecto, hay unos plazos, una secuencia que, como en el caso de lo que está en la pantalla, el CONAPRES estableció 8 grupos de ámbitos territoriales en los que se iba a avanzar en este proceso, en cada caso por periodo de 2 meses, promedio, el máximo. Podría ser menos tiempo. No es esto algo que se tenga que llegar a ese tope, puede ser menos tiempo. Y el seguimiento de este proceso de puesta en marcha está a cargo del CONAPRES y las respectivas comisiones permanentes del CONAPRES. En este punto entendemos que el CONAPRES, bajo la actual gestión o la que posteriormente tenga a cargo, tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento del avance de este proceso, así también de tomar las decisiones sobre los tiempos que se vienen llevando recoger los datos o la información que las respectivas direzas, jerezas, a través de sus comités regionales de pregrado de salud o sus subcomités de sede docente vienen reportando. Entonces, exceptuando lo que señala la última columna, que dice junio y julio 2023, que era para ese grupo, exceptuando eso, miremos las columnas anteriores, porque esta es la secuencia que estarías aplicando para poner en marcha estas directivas. Para cada grupo, cuando corresponde, en el plazo correspondiente, hay 2 procesos, como se ha visto.
uno de evaluación y utilización de IPRES como sede docentes y otro que solamente aplica a aquellas que hayan alcanzado ser sede docentes, el determinar en ellas el número de campos de formación disponibles. Son consecutivos, no son procesos simultáneos. El segundo solamente se realiza en las sedes docentes. Y hay una secuencia que deviene de la directiva y también estaba presentada en las diapositivas, que es que si en todas las etapas preparatorias ya se contaba con el Comité Regional de Pregrado de Salud, se cuenta con el subcomité de sede docente, estos vienen operando, funcionando, o transmitieron esto a la respectiva instancia regional o nacional para conocimiento, entonces todo comienza, como se ha visto, con que el subcomité de sede docente, estas son las siglas SSD, subcomité de sede docente, realiza para comenzar la verificación preliminar de los criterios y estándares en la IPRES, en el caso de pedir posteriormente la evaluación para ser sede docente. En un segundo momento, si es que realizó esa verificación preliminar, solicita al Comité Regional de Pregrado ser evaluado. Luego pasa en una siguiente actividad al COREPRES para que éste constituya la comisión que acudirá y lo comunique al subcomité de sede docente día, hora, personas que van a acudir. Quinto paso, que se evalúen en la comisión que va a constituir el COREPRES, acude y evalúa los criterios y estándares en la IPRES que pretende hacerse docente y termina presentando un informe que eleva al COREPRES. En los últimos dos pasos, el COREPRES aprueba la autorización de la IPRES como sede docente si corresponde, si alcanza el mínimo necesario en porcentaje de ítems cumplidos, y la difusión de resultados a la subcomité de sede docente que había requerido inicialmente ser evaluada, los otros integrantes del COREPRES y al CONAPRES. Esta es una tarea del COREPRES, Comité Regional de Pregrado de Salud. En un segundo momento, aquellas que hayan resultado ser sede docentes identifican la capacidad o el preliminar del número de campos de formación que ya como sede docente dispone. Lo realiza su comité. Solicita al COREPRES ser evaluados para determinar esta capacidad. El COREPRES constituye la comisión que acude a la sede docente. Podría ser la misma que realizó la primera visita. Es algo que cada COREPRES tendrá que definir en su ámbito. Comunica al subcomité la fecha en que va a acudir la comisión. La comisión acude, verifica lo ya aplicado por el subcomité de sede docente. Puede verificar que todo es correcto o acaso ver que algún dato no corresponde por la verificación in situ en cada UPSS y la presentación del informe al COREPRES que termina por aprobar la determinación del número de campos de formación en dicha sede docente y difunde este resultado a los interesados en el proceso. Este ejemplo estaba para uno de los grupos, pero es la misma secuencia que en diferentes momentos el CONAPRES ha dispuesto para los otros grupos que tienen distintos ámbitos territoriales para desarrollar este proceso. Por tanto, con esto queda este insumo para revisión, visualización, proyección por los distintos integrantes interesados del proceso a nivel nacional, regional y local, así también como la necesidad de revisar el detalle de las disposiciones que constan en las respectivas directivas aprobadas por el CONAPRES, cuya forma de acceso se encuentra también en la misma página oficial del Comité Nacional de Pregrado de Salud. Por encargo del CONAPRES, esta asistencia técnica ha sido realizada por la Dirección General de Personal de la Salud del MINSA.